Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 15 de febrero del año 2023 y estamos con la navaja de Ockham. Ya habíamos hablado anteriormente sobre la vida y obra de Guillermo de Ockham. Habíamos hablado también sobre la navaja de Ockham, pero en modo muy sumario, y también entre otras teorías que están presentes en la obra de don Guillermo de Ockham. Pero esta es una de las más significativas, esta es una por las que más se le conoce, la navaja de Ockham. Aquí vamos a ver algo sustancial en el pensamiento de el fin de la escolástica, casi el fin de la escolástica, porque después de Guillermo de Ockham tendríamos que ver al maestro Eckhart, así que no es el final de la escolástica, pero sí marca un precedente muy importante para los filósofos posteriores. Así que, sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, la conocida navaja de Ockham no es más que el concepto de establecer aquello que es necesario y aquello que no lo es. También es parafraseado con la máxima: la solución más simple es probable de ser la correcta. Esa es la máxima de la navaja de Ockham. Bueno, este término en realidad no fue inventado por el mismo Ockham, sino que así se le atribuye el pensamiento de que las entidades más necesarias son las que deben ser consideradas ante aquellas que son complejas y más abstractas. De hecho, el mismo Ockham decía: las entidades no deben ser multiplicadas sin necesidad. Se dice que llama navaja, se llama navaja porque corta todos los conceptos innecesarios de la metafísica medieval. Otros dicen que corta las barbas de Platón, en el sentido de que todo aquello que pertenece al mundo inteligible, los universales, el intelecto agente, el intelecto material, en realidad son, como él mismo llama en todas sus obras de manera repetida, intenciones del alma. Estos conceptos no existen fuera del alma porque en realidad son intenciones del alma. Y fíjense que una de las cosas más curiosas de la navaja de Ockham es que se utiliza en todo tipo de ciencias, en la lingüística, en la biología, en la música, en la informática. Siempre cuando se quiere cortar lo necesario, bueno, se habla de una navaja y ha quedado para la posteridad el principio de navaja de Ockham. Hay que poner una navaja de Ockham en este asunto, hay que ponerla en este otro, etcétera. Así se va entendiendo la navaja de Ockham. Bueno, nosotros habíamos hablado en la vida y obra de Ockham que Ockham sostiene que la teoría de los universales es incoherente y contradictoria en sí misma. Los universales en realidad son intenciones objetivas del ser humano que se expresan de modo hablado y escrito. En el sentido metafísico, los universales son solo predicados de muchas cosas. Piensen ustedes que los universales pueden ser la justicia, la belleza, el amor. Con Porfirio veíamos las quinquevosis, las 5 voces más importantes, que serían, por ejemplo, el género, la especie, la diferencia, etc. Bueno, Ockham nos decía que no había necesidad de llegar a las 7 categorías del ser para ver las diferencias entre un ente y otro. Por ejemplo, Ockham resolvía esto de manera muy simple. Platón es similar a Sócrates. Platón es similar a Sócrates. Esto quiere decir que Sócrates tiene alguna cualidad similar a la de Platón. De este modo, si Sócrates es blanco y Platón también, entonces por este hecho se dice que son similares, incluyendo si esto fuera conversamente. De ahí que no es necesario añadir nada más. Podríamos decir que son similares y no deberíamos, diría Ockham, que investigar o andar en más categorías, ¿no? En este caso, la categoría de cualidad sería la más apropiada para establecer una diferencia, lo que deja 6 categorías fuera, o sea, necesitaríamos solamente la de cualidad. Sin embargo, nos queda claro que tienen una diferencia de solo observar que tienen diferente cualidad. O sea, la cualidad es ya el aspecto tremendamente diferenciador y, por cierto, no necesitaríamos de las demás categorías del ser. Los universales
serían entonces intenciones del alma. En efecto, son intenciones en el sentido que nos remiten a otras cosas. Por ejemplo, cuando decimos humanidad, nos referimos a hombre. Para Occam, el pensamiento se dividía en dos. Está el intuitivo, que es la aprehensión inmediata de una cosa, y está el abstractivo, que es la aprehensión de una cosa sin necesidad de la presencia de la cosa. Y en este sentido, la intuición sería un proceso de aprehensión rápido, ya sea sensible o intelectual. En efecto, la evidencia de la verdad validará la intuición como aprehensión efectiva. Sin embargo, la abstracción es un proceso mental que crea la representación mental de una cosa. Es un poco más complejo, la intuición es rápida, inmediata. Bajo este concepto, Occam sugiere que la aprehensión simple es mucho mejor que una compleja y abstracta. En otras palabras, dice esto Occam en estas mismas palabras: las explicaciones más simples son mejores que las complejas. Esto incluso usted lo puede saber, seguramente lo ha oído de muchas personas. La solución más clara es siempre la más simple, o la solución más correcta es generalmente la más simple. Y de hecho, Occam explica esto mismo en varios aforismos. Occam dice: en vano se hace por muchos lo que puede hacerse por pocos. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. No hay que poner la pluralidad sin necesidad. Esta es una profunda crítica a la tradición de la filosofía y la teología, donde se creaban conceptos como individuación, sustancia, esencia, intelecto activo, intelecto pasivo, etc. En efecto, esta sería la última vez que estos conceptos fueran debatidos. De ahí que reciba su nombre la navaja de Occam, ya que rasuró todos los conceptos inteligibles. Fíjense que la discusión del intelecto activo, el intelecto pasivo, que si hay un intelecto activo u otro pasivo, o que los dos son uno mismo en realidad, o que están separados, etcétera. Toda esa discusión que nosotros ya hemos visto en otros filósofos. Nicola Bagnano, que es un filósofo italiano, que tiene un diccionario de filosofía. Si ustedes van a buscar en el diccionario de él la discusión entre el intelecto pasivo, el intelecto activo, el intelecto agente o material, él dice que esa discusión ya se acaba con Guillermo de Occam. Con la navaja de Occam no se vuelve a saber nunca más de ese tema. Esto lo dice Nicola Bagnano, no sabemos si es cierto porque todavía no hemos visto a los filósofos posteriores, pero Nicola Bagnano al menos nos da esta pista. Ciertamente que esto parece ser un concepto práctico, es decir, que la solución correcta a veces es la más simple. Cuando decimos a veces, ya estamos dando posibilidad de que una explicación compleja también pueda ser la correcta. Van a existir muchísimas teorías que se contraponen a la navaja de Occam, por cierto. Entre muchos filósofos va a estar Immanuel Kant, va a estar Leibniz, va a estar Karl Menger. Entonces no es algo que en realidad sea un principio irrefutable. Y en verdad hay muchas cosas que se explican de manera simple y otras cosas que se tienen que explicar de manera bastante compleja. Uno lo puede ver por lo menos en la carrera de Derecho. Hay cosas que se explican de manera muy simple. El derecho civil, por ejemplo, tiene mucho sentido común, pero si nosotros vamos quizás al derecho tributario, al derecho civil, pero en su modalidad de obligaciones, claro que hay explicaciones más bien complejas. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros conocemos por intuición, y esta intuición justamente nos ayuda a revelar ciertas cosas que resultan ser ciertas. Entonces, este aspecto queda realmente fortalecido frente a las explicaciones complejas o ante el discurso de ciertos términos en los cuales no se encuentra una respuesta muy clara, muy simple. Entonces, claro, como dice el mismo Guillermo de Occam, hay un conocimiento intuitivo. Hay un conocimiento intuitivo que es rápido, que es inmediato, de alcance muy simple. Entonces, ¿por qué vamos a si esta intuición
es rápida, es accesible y nos lleva a la verdad, bueno, ¿para qué vamos a estar entonces realizando una abstracción sumamente compleja para llegar a una cuestión que, si bien nos puede llevar a la verdad, también nos puede llevar a la falsedad? De ahí que entonces tenga más preponderancia aquello que es intuitivo o aquello que es inmediato, en contraposición a aquello que es abstracto y complejo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos que están con sus membresías activas: Emanuel Mendoza González y Abstract Panicker. Muchas gracias muchachos, ustedes ya están disfrutando de los beneficios de Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.